se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bienvenidos a una nueva edición de Plenario, 1 hora y media de información legislativa con la atención puesta en la Cámara de Diputados. Una Cámara de Diputados donde hace 2 miércoles, hace 2 semanas, por lo menos imaginábamos que este sería un miércoles muy particular, signado por la realización de una nueva instancia de la interpelación que se había iniciado allá por el 29 de abril, justamente con el jefe de gabinete. Bueno, en esa oportunidad se había determinado que la seguían el 14 de mayo con la citación de 2 ministros. Dos ministros. Finalmente, bueno, esta sesión se fue, más que suspenderse, diría que se fue apagando, porque bueno, nunca estuvo oficializada. Bueno, hubo 2 pedidos, 2 notas elevadas al presidente de la Cámara de Diputados para ver si finalmente se hacía o no se hacía. Bueno, finalmente no se realizó, no hubo mayores protestas, por lo menos lo que se pueda llegar a escuchar en los pasillos, pero bueno, seguramente ese será uno de los temas por venir. Hubo sí mucha actividad en las comisiones ayer, sobre todo en el plenario que trata los temas previsionales. De ese tema vamos a hablar porque dejó mucha tela para cortar. Y bueno, toda la expectativa que despierta la realización de las elecciones del próximo domingo. Bueno, vamos a hablar también de ese tema y mucho más durante esta 1 hora y media, pero primero vamos a los títulos de la jornada. Bueno, interpelación a Caputo y Cunio, Libarona. Bueno, lo que decíamos, la reunión no fue oficializada y quedó sin efecto. El adiós a Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, falleció a los 89 años tras una larga enfermedad. Bueno, el tema despertó muchas repercusiones en la Cámara, en ambas cámaras en el Congreso de la Nación. Régimen previsional, avanza la idea de actualizar el bono, pero la extensión de la moratoria no reúne consenso. Bien, esos son los títulos que dominan esta jornada y ya les presento a quienes me acompañan. Martín Bravo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Sí, como decías, hoy estaba prevista una sesión que al final no se concretó y bien decías que no hubo demasiadas protestas de parte de los referentes opositores. Hoy se cumplen 3 meses, 14 de febrero fue el episodio con la memecoin Libra. Y la oposición no consiguió en estos 3 meses avanzar demasiado, salvo con la interpelación de Guillermo Francos, el jefe de gabinete. En un momento hubo un tibio intento en lugar de las interpelaciones de hoy, que la oposición pudiera avanzar en el recinto con la definición de las autoridades, ¿no?, para destrabar la comisión investigadora. Al final eso tampoco se concretó. En parte, bueno, esto que estamos diciendo del poco avance de la actividad legislativa vinculado a Libra, un poco por la sagacidad del oficialismo, ¿no?, para moverse y para impedirlo, también por la impericia y los desacuerdos de buena parte de la oposición y también por la colaboración de otro sector de la oposición con el oficialismo, ¿no?, que bueno, ayudó, respaldó a la Libertad Avanza para que por ejemplo, la comisión quedara trabada, ¿no? Claro, así es. Y bueno, seamos claros, realmente muchos se preguntaban si me hacían consultas si podía apelarse a la fuerza pública, lo cual me parece era demasiado. En realidad, para hacer concurrir a quienes no quisieran concurrir, bueno, la Constitución, en el artículo 71, habla de convocar a funcionarios, pero
puntualmente no da una alternativa como para, en el caso de que no concurran. Eso sí puede llegar a suceder con el tema de las comisiones. Pero bueno, después vamos a seguir sobre ese tema. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bueno, como adelantabas en los títulos, la muerte del expresidente uruguayo José Pepe Mujica fue un tema que conmocionó a la clase dirigencial local. Hubo expresiones de respetos, de pésame, de parte de casi todo el arco político, con la única excepción, si se quiere, de la izquierda y parcialmente también de los libertarios, pero por un rato, aunque sea, barrió la grieta por abajo de la alfombra, ¿no? Y tampoco este fue un miércoles de grieta exacerbada, lo que sí se hubiera producido si se concretaba la sesión de la que están hablando recién, la sesión para continuar con las interpelaciones de los ministros de Justicia, Mariano Cunio Libarona, y de Economía, Luis Toto Caputo, además del titular de la Comisión Nacional de Valores, que decidieron, bueno, no dar la cara y cumplir con su obligación de estar presentes frente a un pedido de interpelación, más allá de la discusión sobre las eventuales sanciones que podrían recibir. Bueno, la oposición presionó hasta donde pudo, hubo un intenso intercambio epistolar con Martín Menem, a quien le exigieron que garantizara la comparecencia de los ministros, pero ante la evidencia de que eso no iba a suceder, bueno, la oposición desistió del intento de reunir, de que se produciera esa convocatoria. Digo, podría haber hecho más ruido frente a ese incumplimiento y decidió, bueno, dejarlo pasar, también teniendo en cuenta que iba a ser un esfuerzo muy grande reunir quórum en medio de una campaña electoral como la que se está por cerrar en la ciudad de Buenos Aires, y hubiera sido estéril una convocatoria donde no tuviera a los ministros delante para poder interpelarlos. Esos son algunos de los temas que iremos tocando a lo largo de este programa. El otro tiene que ver con los 14 dictámenes que se firmaron ayer, lo cual sobre los temas previsionales, lo cual dejó un escenario bastante fragmentado y bastante caótico, y dificultades también para poder acordar un temario de cara a la próxima sesión, que en principio se apuntaba que fuera la semana que viene, martes o miércoles, pero hay que ver si la ventana de tiempo es suficiente para poder acercar posiciones y definir, bueno, cuáles van a ser los temas que llevarían al recinto. Así que seguimos con esa expectativa abierta. Sí, justamente. Entonces, estábamos con la cuestión de lo que no sucedió, que era la interpelación de hoy, pero lo que sí sucedió y trajo mucha repercusión, que tuvo ese plenario, esa reunión que se extendió. ¿Cuántas horas duró? 4 horas más o menos. 4 horas, sí. Hubo mucho cabildeo en la previa también, y por la mañana se había conocido el informe esperado de la Oficina de Presupuesto del Congreso, justamente, que decíamos que, bueno, era una de las cuestiones que necesitaban como para hacer pie sobre ese tema, y a partir de entonces, bueno, avanzar con las discusiones de todos los proyectos que hay sobre este tema, una cuestión previsional sobre la que había en 3 ejes sobre los que iban a girar, pero fundamentalmente iban a avanzar con la cuestión del bono, iban a avanzar con la cuestión de la moratoria y con esos temas de ver cómo se podía recomponer los saberes magros de los jubilados. Pero bueno, en definitiva, yo me quedo con lo que voy cronológicamente y con lo que se conoció inicialmente, que fue un poco el costo de lo que podía llegar a ser, por ejemplo, la moratoria, que en definitiva decían que, según en la Oficina del Presupuesto del Congreso, que era para el primer año equivalía a un 0,084 del PBI y para el segundo año un 0,081 del PBI, o sea, en total era un 0,165% del PBI, o sea que, en definitiva, y la previsión de que fueran 441.000 beneficiarios más, esos detalles que, digámoslo, la Oficina del Presupuesto del Congreso trabaja muy bien realmente Era un costo realmente marginal, por eso hay diputados como Nicolás Massot que veían con cierto recelo la posibilidad de avanzar con una moratoria, pero podrían reconsiderar esa postura teniendo en cuenta que el costo fiscal es relativamente bajo. Digo, la moratoria por los 2 años, tomando los 2 años, sería de tan solo 1.600 millones de pesos. Y el bono, que es un punto en el cual sí se podría avanzar, hubo acuerdos entre Unión por la Patria, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, no se pusieron de acuerdo en el monto
Sí. Hay un rango entre 100.000 y 115.000 pesos. Unión por la Patria, por supuesto, enarbolando la postura de máxima, y el resto de los bloques dialoguistas, un monto que sea más accesible también para poder financiar desde las arcas públicas. Pero, bueno, esos son los temas que podrían avanzar, ¿no? El bono, y después la oposición dialoguista como alternativa frente a la moratoria también está empujando la idea de establecer una prestación universal proporcional que tenga como base, el equivalente a la PUAM o relativamente, o un monto similar a la PUAM, y a partir de ahí un proporcional, o sea, un adicional por la cantidad de años de aportes que sea proporcional justamente y que esté por debajo de lo que sería una jubilación mínima. Está tratando de analizar el costo fiscal del bono, Sí. que también lo determinó la Oficina de Presupuesto del Congreso, pero no me animaba a decirlo, a ver cuánto era, porque no lo leía y no me salía. Sí, yo lo tengo Ahora acá lo anotado. tengo. Si Es querés un billón, puede ser 1.992.853 millones, que el costo fiscal para el caso de que fuera 105.000 pesos. Yo tengo anotado 2.000 millones Eso de pesos para el 2000, primer año, ¿no? 2.567 millones. No sé si son, o es Sí. 1 billón o si son 2.567 millones, 477 mil. millones, Ahí el bono estaba. fuera de 115.000 pesos y En el caso de 115.000 pesos. y de Bueno, casi ahí, 2.000 millones en el caso de que fuera de ahí sería 105. 1.992, está bien, está correcto, en el caso de 105.000. Veamos lo que decía durante la reunión del plenario justamente la diputada Victoria Tolosa Paz. Pasó a ser una Argentina en donde lograr los 30 años de aporte es una irrealidad. Por eso los números reflejan que incluso el año pasado, con la moratoria habilitada, se siguen jubilando 9 de cada 10 mujeres porque la moratoria estaba vigente. Por eso quiero referirme a que no solamente 9 de cada 10 mujeres, sino 7 de cada 10 hombres. Y esto muestra una foto que muchos quieren negar, que es que efectivamente sin la moratoria, bueno, no sé si se van a jubilar o no, que vayan todos a la PUAM, que es un mecanismo que está vigente en la Argentina, y de esa manera vamos zafando de algún parche más nuestro precario sistema previsional. Digo precario porque está claro que lo que venimos a hacer acá es a tratar de dar soluciones a la demanda de los cientos de jubilados que realmente están en el peor momento de la historia. Quiero referirme al capítulo de la prórroga porque creo que hay diputados de nuestro bloque que sabemos que va a ser uno de los planteos más importantes de nuestro bloque. No negar que fue un mecanismo asertivo, que fue un mecanismo de reconocimiento de los años de aportes, que no es cierto que la moratoria castigaba a aquellos que habían aportado 10, 15 o 20 años con aquellos que no habían aportado, porque todos sabemos que esos años de aporte se complementaban, se compraban, y claramente las jubilaciones tenían esa diferenciación clara. Creemos que es muy injusto tener solamente como boca de entrada la PUAM, en tanto fue dicho en este recinto y lo expresamos cabalmente en muchos de los dictámenes del resto de los proyectos de nuestra bancada, que la PUAM deja totalmente en desigualdad fundamentalmente a las mujeres en la Argentina, llevándolas a la ventanilla de ingreso a partir de los 65, creando una desigualdad muy fuerte entre el sistema integrado para comenzar en los 65 y la PUAM, obviamente, la PUAM en los 65 y el resto de las jubilaciones en los 60. Teniendo una mirada de mucha discriminación, porque ustedes saben que la PUAM además está pensada justamente para quienes no tienen aportes, pero además son pobres, porque tienen que pasar el filtro del estudio socioeconómico que refiere obviamente a que la PUAM está pensada y diseñada para las mujeres que no teniendo 30 años de aporte y no teniendo un nivel socioeconómico ingresan a la ventanilla para tener la dignidad de tener una jubilación. Por eso creemos que además tiene un componente de altísima discriminación en el colectivo de mujeres. Escuchábamos a la diputada Victoria Tolosa Paz y ahora lo vamos a escuchar a Sebastián, que tiene unas placas, un informe sobre lo que sucedió ayer. Sí, porque después de muchísima rosca, José, durante el fin de semana, incluso desde la semana pasada hasta el propio martes por la mañana, en que comenzó este plenario de dos comisiones, de la de Previsión y Seguridad Social y la de Presupuesto y Hacienda, bueno, se firmaron dictámenes, pero lo que quedó como saldo fueron 14 dictámenes, ¿no? Una gran dispersión, lo que dejó al desnudo de que no hubo
grandes niveles de acuerdo. Parece a que las expectativas eran muy altas, ¿no? Porque recordemos que el emplazamiento se había votado a partir de la articulación y de la confluencia de Unión por la Patria, de la Izquierda, de Encuentro Federal, de Democracia para Siempre y también de la coalición cívica, pero a la hora, después de diseñar distintos instrumentos para dar respuestas parciales a las necesidades insatisfechas de los jubilados y jubiladas, bueno, las diferencias quedaron claramente a la vista. Unión por la Patria tomó la lanza en el sentido de extender la moratoria por 2 años, así fue el sentido del dictamen que firmó con 33 firmas, por 2 años, prorrogables por 2 años más a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Ese mismo dictamen también contemplaba una mejora para la PUAM, de manera tal que las mujeres pudieran acceder a los 60 años. Recordarás que la PUAM, de acuerdo al diseño que fue implementado por la administración de Mauricio Macri, estableció como piso los 65 años tanto para hombres como para mujeres, claro, modificando las escalas que se aplican para las jubilaciones ordinarias, ¿no? Que establece un piso diferencial para mujeres más ventajoso de 60 años. A partir de esa edad es la edad, el umbral a partir del cual se puede solicitar la jubilación. Y la idea de Unión por la Patria es igualar esas escalas respecto de la PUAM, pero también eliminar la incompatibilidad con la posibilidad de recibir ingresos por cualquier modalidad laboral. Es decir, que lo que se pretende es que las personas que no pueden jubilarse, pero que sí pueden recibir una PUAM, puedan seguir trabajando al mismo tiempo con ingresos de hasta 3 salarios mínimos, y también se elimina la incompatibilidad por pensiones a la viudez. Viste que una persona que cobre una pensión a la viudez no puede cobrar la PUAM. Bueno, con este dictamen lo que se pretende es modificar esa lógica. Hay un segundo dictamen, lo vemos en la siguiente placa, de Unión por la Patria, que establece otras cuestiones. Uno de los puntos más polémicos tiene que ver con el incremento excepcional de todos los haberes en un 7,2%, que es la diferencia que se perdió en el empalme, te acordarás, entre lo que fue diciembre del 2023 con enero del 2024, cuando se modificó la fórmula por decreto y se perdió un mes, ¿no?, para el recálculo de los haberes. Esa diferencia habría sido, según el cálculo, de 7,2, y esto es lo que se quiere justamente reparar. Ahí Unión por la Patria tenía la expectativa de que los bloques de la oposición oleguista iban a acompañar, pero finalmente ninguno de los representantes de esos bloques estampó la firma. Y finalmente, la otra idea que sí reúne una mayor base de consenso es aumentar el monto del bono excepcional que cobran jubilados y jubiladas, que se encuentra congelado desde fines del año 2023. Lo que no hay acuerdo tiene que ver con el monto, porque desde la oposición oleguista, y lo vamos a ver en las siguientes placas, fijan un monto máximo de 100.000. Recordemos que los 115.000 que propone Unión por la Patria es el tope máximo y tiene que ver con la jubilación mínima. A medida que va avanzando el monto del haber que se cobra, por supuesto que el bono va decreciendo. Ahora vemos el siguiente dictamen de minoría que firmó el oficialismo con Silvana Giudici. Atención a esta diputada que sigue con los pies en el plato del bloque del PRO, pero viene diferenciándose y despegándose bastante, a tal punto que la semana pasada hay un run de que iban a irse del bloque, pero finalmente conserva su pertenencia al bloque, pero se diferencia claramente al acoplarse a este dictamen del oficialismo junto al MIR, junto a los radicales películas de la Liga del Interior y los diputados sanjuaninos de Producción y Trabajo. Es un dictamen, digamos, más licuado, si se quiere, para crear una comisión que se encargue de la elaboración de un proyecto de ley para la reforma integral del sistema previsional argentino. Como decía Perón, viste que uno cuando quiere crear una comisión es para que un tema no avance y quede paralizado. Me parece que va un poco en esa línea. Sí. Pero seguimos porque el PRO, decíamos recién, que tiene su interna a cielo abierto, firmó, con la firma de 5 de los 6 integrantes que tenía este plenario de comisiones, bueno, un proyecto para la prestación proporcional, una prestación universal proporcional que elimina el requisito de 30 años de aportes obligatorio para acceder a la jubilación, pero deja los haberes por debajo del mínimo
jubilatorio con una base que tiene que ver que es equivalente a lo que cobran actualmente por la PUAM, y a partir de ahí se empiezan a cobrar plus por años de aporte. La UCR también firmó un dictamen bastante similar, también con 5 firmas, pero con la diferencia de que establece la compatibilidad con otro tipo de ingresos por cualquier modalidad de prestación laboral. Y la coalición cívica, en lugar de crear un nuevo sistema, ellos decidieron directamente mejorar la PUAM, que es lo que está actualmente, lo que existe actualmente, con un tope del 95% del haber mínimo jubilatorio. Y de la misma forma, Alejandra Torres, que es de Encuentro Federal, y Agustín Domingo de Innovación Federal firmaron conjuntamente un dictamen que apunta a la creación de un sistema de prestación proporcional y además establecen mejoras a la pensión a la adultez mayor. Ajá. Me quedan algunas poquitas placas. Bueno, lo que decíamos anteriormente, Encuentro Federal y Democracia para Siempre demostraron nuevamente, ¿no?, que trabajan en tándem y en unidad de acción al establecer este instrumento de prestación proporcional a la vejez, que se compone de una prestación básica universal, similar a la PUAM, es un poquito más, es el 85% de una prestación básica universal, y a partir de ahí se establecen adicionales por años de aportes. Y el Frente de Izquierda también firmó, por un lado, la moratoria, en la misma línea que Unión por la Patria, pero además un aumento de emergencia del 100%, que es totalmente, creo yo, ¿no?, inconsistente con las posibilidades reales que tiene actualmente el Estado Nacional de poder financiar una reforma de esas características, y además fija el haber mínimo jubilatorio en por encima del 1.200.000 pesos actualizables mensualmente de acuerdo a la variación que informa el INDEC de los precios al consumidor. Muy bien, ese es un panorama bastante concreto de lo que fue ayer esta reunión, justamente en la que se analizaron todas las alternativas como para avanzar con todas estas propuestas. Veremos a ver cuándo está. ¿Hay alguna fecha ya calculada para el tratamiento en el recinto? Y me parece que primero tiene que decantar un poco a ver si se puede encauzar el debate en cuanto a todos estos dictámenes que contaba Sebastián, ¿no? Claro. Pero bueno, yo ayer no escuché que hubiera fecha. Hay que ver también cómo incide la campaña electoral. Ya de hecho tuvo su incidencia en el debate de ayer. Bueno, como contaba también Sebastián, la división del PRO, la política, más allá de los cálculos, lo que contabas de la oficina de presupuesto, la política también hace su parte, ¿no? Seguro, así será. Veremos entonces. Y tal cual, el clima político en la Cámara también está tenido por el pulso electoral. El domingo tenemos elecciones y es muy difícil que se puedan poner de acuerdo de acá el martes o miércoles de la semana que viene. Pero en este momento están reunidos en el despacho de Oscar Agos Carreño los principales referentes de estos bloques de la oposición. Está Germán Martínez, está Pablo Juliano, está Nicolás Mazzotti y demás, diseñando un plan para poder, un plan que tenga linealidad con el sentido de la oportunidad, ¿no? Y la posibilidad concreta que tengan de poder aprobar alguno de estos temas. Así será. Bueno, vamos a un corte y después seguimos con más plenario. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados.
Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
segundo bloque de plenario y bueno, hablábamos de las elecciones del próximo domingo. Toda la atención está puesta en esa jornada electoral. Hoy hay cierre, hoy a las 17:30 hay cierre del oficialismo nacional, de la candidatura de Manuel Adorni, justamente. Mañana cierran los Penato y cierra por el PRO y cierra Leandro Santoro. Bueno, pero sí. del todo... Y hoy cierra Paulo Oliveto en el Café El Greco de Caballito, junto a Elisa Carrió también. Así es, bueno, y para darnos un pantallazo bien de los candidatos, bueno, de eso nos va a hablar Martín. Sí, así es, José. Todos los diputados que intervienen en las elecciones del domingo en la Ciudad de Buenos Aires estaban un poco pendientes de lo que hablábamos en el comienzo del programa sobre si había sesión este miércoles para ver si confirmaban o no los cierres con las interpelaciones a los ministros. También se había sesión mañana, en un momento, ya no esta semana, pero sí la anterior, se especulaba con que podía haber una sesión por el tema de la baja de la edad de imputabilidad de los menores. Pero bueno, al final quedó confirmado, quedó liberado el escenario en el recinto, en parte por bueno, la campaña, los días previos a la elección en la ciudad. Y bueno, como contaban ustedes, van a cerrar los espacios entre hoy y mañana. Ayer cerró Abal Medina nada más, se adelantó, una de las opciones minoritarias del peronismo. Decíamos que está involucrada la Cámara de Diputados en buena medida por los candidatos. Hay 4 diputados nacionales que se sabe que no van a continuar después de diciembre porque encabezan las listas a legisladores porteños. Vamos a repasar. Uno es Leandro Santoro, es uno de los que está peleando el primer lugar, los primeros lugares. Las encuestas le dan buena intención de votos. Es el primer candidato por la lista Ahora Buenos Aires. Él lo que plantea es una suerte de porteñismo, ¿no? No hay rastros de PJ en ese nombre, claro. Ahora Buenos Aires. Sí. Él es un candidato, como sabemos, de origen radical, pero respaldado por buena parte del peronismo porteño. Fue ya legislador, Santoro, legislador porteño, entre 2017 y 2021, y en 2023 fue candidato ya a jefe de gobierno porteño. Alcanzó la posibilidad de disputar un balotaje que al final no fue. Se bajó, sí, por pedido de Alberto Fernández. También tenemos a Silvia Los Penato, una diputada que es muy importante. Recordemos aparte que el balotaje en la Ciudad de Buenos Aires es de 50%, no es como a nivel nacional que con el 45% podés ya ganar, no, acá tenés que ganar por más del 50%. Claro, entonces se pueden dar situaciones como esa, que ya prácticamente estaba definido, no había, claro. Bueno, no se puede decir porque también podría haber un cisne negro, pero muy difícil, ya estaba prácticamente definida la elección. Él quería presentarse igual, claro. Santoro, le costó mucho aceptar la decisión de bajarse. Massa. ¿Se lo había pedido Massa? Alberto Fernández, en 2023. Claro. Él estaba muy cerca de Alberto Fernández y él dijo, bueno, para no complicar también la elección nacional. No, y por eso igual saca pecho Rodríguez Larreta diciendo el único que ganó en primera vuelta realmente, porque en todo caso Jorge Macri ganó en primera vuelta, pero en realidad no tuvo segunda vuelta porque debería haber tenido. Pero claro. El único que ganó de una en primera vuelta fue consiguió los votos como para evitar el balotaje, ¿no? Claro. Formalmente. Así es. También tenemos a Silvia Los Penato del PRO, que es diputada desde 2015, es la vicepresidenta segunda actual de la Cámara, que bueno, encabeza la lista del PRO. Está embarcada en una pelea durísima, ¿no? con la Libertad Avanza, que va a tener repercusiones en este Congreso, ¿no? Cómo queda esa relación entre el oficialismo y los aliados del PRO. Ya vemos que el PRO tiene una fractura que no se termina de concretar en una ruptura del bloque, pero sí lo vemos en las votaciones, en el recinto, en las comisiones, como contábamos en la de ayer. Silvia Los Penato con apoyo de Jorge y Mauricio Macri. Bueno, está intentando repuntar, ¿no? En estos últimos días. El tema de ficha limpia la tuvo como protagonista, ¿no? La ley frustrada. Algunos en el PRO dicen que hasta la puede beneficiar
porque ella levantó su nivel de conocimiento y quedó como, bueno, ya levantaba la bandera, más todavía, a partir de todo lo que pasó la semana pasada y todos los cruces con el oficialismo, ¿no? Ella se va y en realidad tiene mandato por 2 años más. Claro, ella entró, religió en 2023. Claro. Diputada del año 2015. Claro. O sea, que tiene una vasta trayectoria y de hecho es la secretaria parlamentaria del PRO, ¿no? Sigue siendo. Ahora ese lugar lo ocupa Silvana Giudici, pero claro, sí, ella es la vicepresidenta, vicepresidenta segunda. Tienes razón, vicepresidenta. También tenemos a Paula Oliveto de la coalición cívica, también con bastante recorrida en esta Cámara de Diputados. Es legisladora acá desde 2017 y fue también legisladora porteña desde 2013 a 2017. Es una de las legisladoras de mayor confianza de Elisa Carrió. Elisa Carrió estuvo apoyándola, respaldándola durante la campaña, también en el cierre de hoy, en Caballito, como contábamos. No, digamos, está en un nivel más abajo en la disputa, por lo menos lo que dicen las encuestas, los principales sondeos. Si Santoro y los Penato están con Manuel Adorni peleando los primeros lugares, Paula Oliveto, lo mismo que el radicalismo de Evolución, la izquierda, están buscando ingresar 1 o 2 legisladores, ¿no? Para ingresar 1 tienen que sacar unos 3 puntos y para 2 entre 5 y 6 puntos. Si entraran 2 iría también Fernando Sánchez, que es un ex diputado nacional, ¿no? de la coalición cívica. Sí, sí. Sí, son 2 de los principales dirigentes vinculados a Carrió. Y la cuarta diputada nacional que encabeza una lista para la legislatura porteña es Vanina Biasi, del Frente de Izquierda. Ella es la que menos recorrido tiene en esta Cámara porque es diputada desde el año pasado, ¿no? Por el sistema de rotación que tiene la izquierda. También las encuestas le dan como para entrar, pero bueno, va a ser hay como 3 niveles, ¿no? de pelea. Los primeros 3 lugares entre Santoro, Adorni y los Penato. Después, en un escalón más abajo, están Rodríguez Larreta y Ramiro Marra. Y después vienen el resto de los espacios. Tanto Oliveto como Vanina Biasi por la izquierda, Lucille Levy y alguno más, Alejandro Kim, que es la opción. Juan Manuel Abel Medina, que fue senador nacional. Y es politólogo, ¿no? Igual que Santoro y que Silvia Los Penato, ¿no? Varios politólogos en la primera línea, ¿no? De largado. También. Ahí tenemos en la próxima placa los otros legisladores, ex legisladores, que también van a ser candidatos el domingo. Ahí están. Va a haber boleta única electrónica, ¿no? Hay que ver cómo funciona. Aparentemente van a estar temprano los resultados. A las 9 de la noche dice la ley porteña, pero bueno, están viendo si se puede adelantar a las 7, 7 y media. La senadora, esta es una senadora actual, Guadalupe Tagliaferri, que se termina el mandato este año. Va en la lista Volvamos, encabezada por Rodríguez Larreta. Y también tenemos muchos exdiputados, algunos ya los nombramos: Hernán Lombardi del PRO, Laura Alonso, claro, sí. Waldo Wolf, Victoria Morales Gorlieri. El PRO puso todo, ¿no? Es posiblemente, seguramente, la lista que tenga candidatos más conocidos, o por lo menos con más recorrido político. Y bueno, como decíamos, Fernando Sánchez, de la coalición cívica. Va a tener sin dudas repercusión también el resultado en esta Cámara de Diputados. Básicamente, bueno, por más allá de quién gane, que bueno, va a ser un tema menor, pero es paradójico en un punto que es muy importante, por supuesto, el reparto de bancas. Pero más allá de cómo queda la legislatura porteña, es bueno, cómo queda la relación entre la Libertad Avanza y el PRO, para bueno, ver cómo sigue el proceso electoral de este año, tanto en la elección en la ciudad que después va a venir para diputados y senadores, como el acuerdo
o no entre la Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires para las elecciones de septiembre. Bueno, con los resultados en la mano el lunes hay que ver cómo sigue, ¿no? Habrá que ver cómo sigue. Decías que se va a votar de manera con voto electrónico nuevamente. Y bueno, ya que estaba buscando porque bueno, fui a sacar el registro, a renovar el registro en estos días y me dieron un volante donde me indican todo cómo hacer. Entonces, si quieren, lo repasamos. A ver, vamos a hacer docencia. Un buen servicio. Un servicio de cómo votar. Justamente es la indicación. Le arranca todo como lo normal. Entregás el DNI a la autoridad de mesa, como siempre, como si fuera a votar en de cualquier manera, lo tradicional, y te va a dar una boleta electrónica en blanco con el primer troquel cortado. Eso es lo que vamos a recibir. O sea, son esas boletas largas. Así le corta la primera parte la autoridad de mesa, el votante va a la máquina, coloca la boleta en la máquina y elige la opción justamente en la pantalla. La pantalla van circulando los nombres de todos son a 17 listas. En este caso, esto es fácil porque hay un solo rango, una sola categoría en la que hay que votar, o sea que no hay que mezclar demasiado, sino sería también jefe de gobierno. En este caso, bueno, se vota solamente legisladores. Se imprime la boleta una vez que se eligió, se chequea, se dobla por la mitad antes de volver a la mesa y bueno, se corta el segundo, esto lo hace el votante, corta el segundo troquel y deposita la boleta en la urna, firma el padrón para que le entreguen la constancia de votación y esa es la manera de votar justamente en estas elecciones que uno imagina que... Sí. Una vez que se elige una opción, aparecen los 30 candidatos de esa lista. También. Bien. Como para que uno... Si ¿la foto aparece solamente del cabeza de lista o va a aparecer los primeros 2 o 3 como está establecido para la elección nacional? Eso creo que solamente el primero. Solamente el primero. Y hay que estar muy atentos, especialmente a la foto, porque hay muchos nombres parecidos, ¿no? Es ahora Buenos Aires, primero Buenos Aires, ¿verdad? Volvamos Buenos Aires. Hay dos Santoros. Hay dos Santoros, Yamil Santoro, que es del último pelotón del que vos estabas hablando, nos estaba quedando ese olvidado, de Unión Libertaria Porteña, creo que se llama la lista que encabeza... Por lo menos no es otro Leandro Santoro, como podía llegar a ser. El hermano. Se había puesto el hermano, pero fue una especie de pase de predestinación, o sea, fue una cosa media rara que hizo para generar marketing y mayor visibilidad sobre su propuesta política, y una vez que lo generó, bueno, normalizó su propuesta y se puso a él a la cabeza de esa lista, que compite mano a mano no, porque obviamente tiene menor intención de voto, pero compite por el mismo electorado que Ramiro Marra y que Manuel Adorni, especialmente más allá de que Yamil Santoro, el espacio político de Yamil Santoro, tuvo un acuerdo electoral con el PRO. De hecho, García Moritán fue funcionario de ese gobierno. Así es, y bueno, entonces en definitiva... esto será el domingo. Se espera que con el sistema electrónico funcione más rápido todo. Yo creo que más allá del sistema elegido, es al tratarse, no son pasos, son elecciones de una sola categoría. Eso me parece que a las 10 de la noche está todo recontra cocinado ya. Me parece incluso dicen que puede estar antes. La ley, como decíamos, dice que a las 9 hay que dar los resultados, pero están viendo si se puede adelantar. Sí, tiene que estar el 33% del escrutinio ya revelado para que la Dirección Nacional Electoral esté autorizada a dar esos primeros datos sobre la evolución del escrutinio justamente, y el 20% de los votos de cada una de las comunas en las que se divide la Ciudad de Buenos Aires. Así es, sí. Bueno, y mientras tanto hay una comisión que ahora en este momento está funcionando, es una comisión bicameral, es la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. Ahí vemos a su presidente, Miguel Pichetto, que, bueno, está haciendo funcionar esta comisión, que hoy está en tratamiento de la cuenta de inversión 2018, en la resolución 3/25, y se están considerando expedientes. Es un trámite bastante burocrático, pero bueno, que se debe hacer y que a instancias del presidente de la Comisión Mixta, Revisora de Cuentas, Miguel Pichetto, está funcionando
casi todos los miércoles, justamente al lado a su derecha vemos al vicepresidente, que es el senador Recalde, Mariano Recalde. Lo vemos a la derecha del diputado Pichetto, justamente al tratarse de una comisión bicameral. Tiene integrantes de ambas cámaras, siempre el presidente. Esta vez la presidencia, este año le correspondió a la Cámara de Diputados y por eso está Miguel Pichetto. Y también, bueno, esa es entonces una de las cuestiones que se están desarrollando en este momento. Pichetto, que viene antes de asumir como diputado, estaba en la GN, ¿no? Así que sí, conoce el tema. Así es, claro, bueno, es una autoridad en la materia y la está haciendo funcionar y bueno, depende de si hay sesiones y no hay sesiones. Hoy hoy otro de los anuncios que tiene que ver con las cuestiones legislativas fue el que hizo fue la tercera conferencia de prensa en 3 días encabezada por el vocero presidencial y candidato a diputado porteño Manuel Adorni. Veamos qué decía sobre los anuncios que hizo. Bajo este nuevo paradigma que impera en la Argentina, el gobierno del presidente Javier Milei impulsará una serie de modificaciones al régimen migratorio. De ahora en adelante, cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazado por las autoridades migratorias. Y quienes sean encontrados en flagrancia, ingresando por pasos no habilitados, serán inmediatamente expulsados. El que miente en cualquier información que propicie su ingreso será también expulsado. Argentina no será tierra fértil para la llegada de los delincuentes. Además, todo aquel que sea condenado por cometer un delito será deportado, sea el delito que sea, y se van a cortar los plazos de los procesos de apelación para las expulsiones, que hoy resultan eternos. El que las hace, las paga. Hay muchísimos inmigrantes de bien que vienen y permanecen en las buenas de la ley en nuestro país, que vienen a trabajar, a forjar su futuro. No es justo para ellos que permitamos que quienes no cumplen con las mismas normas permanezcan en nuestro territorio al margen de la ley. A partir de ahora, los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales, deberán pagar por los servicios de salud. Y quienes ingresen a la Argentina tendrán que presentar un seguro médico para garantizar esa capacidad de pago. También se habilitará a las universidades nacionales a cobrar sus servicios, si así lo desean, respetando la autonomía universitaria. Repito una vez más, si así lo desean. En este sentido, también van a ser más severos los requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía argentina. La ciudadanía argentina solo se va a otorgar a quienes residan de forma continua durante 2 años en el país sin abandonar el territorio nacional. Quienes entren o permanezcan de forma irregular ya no van a ser recompensados con la ciudadanía como ocurría hasta ahora. Anunciando, bueno, una reforma migratoria que será por decreto de necesidad de urgencia, o sea que el tema va a pasar de alguna manera por la Cámara, por ambas cámaras o por el Congreso de la Nación y bueno, fue un anuncio que hizo el presidente de la Nación en la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo. Veamos qué decía también Adorni al especificar sobre de qué se tratan estas medidas. A fines del siglo XIX, Argentina recibió una oleada migratoria que duplicó la población del país. Fue sin dudas una migración virtuosa que a base de trabajo y respeto por la ley aportó su parte a construir la gran potencia que supo ser este país. Sin embargo, en algún momento el rumbo se desvió y hoy, desde hace tiempo, tenemos una normativa inmigratoria que invita al caos y al abuso de muchos vivos, que lejos están de venir a este país de forma honrada a construir un futuro de prosperidad. Hoy entra casi cualquiera, sin mediar muchas preguntas, y las condiciones de deportación son demasiado flexibles. En los últimos 20 años ingresaron 1.700.000 inmigrantes irregulares, el equivalente a la población, por ejemplo, del partido de La Matanza o la provincia de Tucumán. Además, Argentina fue demasiado permisiva con quienes ingresan de forma regular.
Hoy cualquier condenado con una pena menor a 3 años puede ingresar a la Argentina. También están los inmigrantes que vienen al país a usar servicios públicos gratuitos que no tienen en sus países y que no contribuyeron con sus impuestos a financiarlos. En el caso de los famosos tours sanitarios, por ejemplo, donde vienen al país, se atienden en un hospital público y se vuelven inmediatamente a su lugar de origen. Para compartir con ustedes una estadística básica, solamente en 8 hospitales nacionales se gastaron 114.000 millones de pesos en atender extranjeros el año pasado. Repito, en 8 hospitales nacionales, solo en un año, los argentinos gastamos 114.000 millones de pesos para atender extranjeros. Lo que es peor, hoy la Argentina tampoco expulsa a quienes infringen la ley. Con la norma vigente, cualquier inmigrante condenado por un delito con pena menor a los 5 años puede seguir viviendo felizmente en la Argentina para peligro de todos los demás. Hablo de delincuentes condenados, por ejemplo, por abuso sexual simple, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, hurto, robo, daños agravados, resistencia a la autoridad, falsa denuncia, encubrimiento y usurpación ilegal de tierras. Imagínense, en la ciudad de Buenos Aires, de los 4.300 extranjeros detenidos en el último año y medio, el 40% fue por robo o hurto. Y digo los números de la ciudad porque son los números que tenemos, ya que a algunos otros datos nos es bastante dificultoso acceder. En resumen, entran delincuentes, siguen delinquiendo y nadie hace nada. Con este gobierno eso se termina. Para cerrar, quiero reflexionar brevemente sobre el espíritu de esta norma. En el mejor momento de nuestra historia, muchos de nuestros abuelos y bisabuelos llegaron en barcos dispuestos a sembrar el futuro de esta nación. Producto de los cambios profundos que está llevando el presidente Milei, Argentina en los próximos años volverá a ser una tierra prometida para muchos migrantes. Como hicimos en nuestros orígenes, queremos seguir recibiendo a aquellos que vienen a construir un país más libre y más próspero. Pero tenemos que saber recibir a quienes estén dispuestos a colaborar dentro del marco de la ley y tener la firmeza para expulsar a quienes incumplen las normas de nuestro territorio. Al igual que en ese momento, es hora de honrar nuestra historia y volver a hacer a la Argentina grande otra vez. Escuchamos al vocero presidencial anunciando la reforma migratoria que se implementará a través de un decreto de necesidad y urgencia. Pausa y ya volvemos. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego
cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas.
Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Tercer bloque de plenario y bueno, se acaba de conocer la inflación correspondiente al mes de abril, 2,8%, bueno, fue el mes de abril, veníamos de un 3,7%, esto da un interanual de 47,3%, bueno, marca, muchos están previendo a partir de la salida del cepo, esta es la primera inflación post salida del cepo. Claro, abarca un periodo, ¿no? Claro, entonces... Justamente, entonces se anunciaba, bueno, algunas voces decían que podía llegar a ser del 5% la inflación a partir de, bueno, el reacomodamiento que podría haber, el aumento del dólar, que finalmente no terminó dándose o fue muy mínimo. Sí. Bueno, finalmente, bueno, es una cifra que... Y el mercado me da la sensación de que asimiló bien las correcciones económicas, el nuevo programa económico, que al principio generó un poco de zozobra, pero finalmente tranquilizó a los mercados el hecho de que el dólar se haya estabilizado en la zona inferior a los 1.200 pesos y con eso se fue reduciendo las expectativas inflacionarias. De hecho, lo que estamos viendo es una desaceleración si tomamos en cuenta el dato que dio el INDEC del mes anterior, claro, ¿no? De 3,7, bueno, está bajando. La expectativa para el gobierno, pero para la sociedad toda, es que siga bajando para que la inflación deje de ser un problema para los argentinos, ¿no? Claro, había sido un llamado de atención justamente que el hecho de que, bueno, el número del mes pasado, 3,7, bueno, volver a estar por arriba del 3, más cerca del 4 que del 2 de lo que veníamos, bueno, ahora claro, hubo un rebote, se recalentó y después ahora la curva va para abajo nuevamente y ojalá que siga en ese rumbo. Esperemos entonces, bueno, justamente siempre hay que ver de dónde venimos, obviamente para ver esto cuando hablamos de inflación. Milei ayer en una entrevista dijo que a mediados del año que viene va a estar pulverizada, si no me equivoco fue el textual. Bueno, hay que ver. El horizonte se va corriendo, pero sigue teniendo la expectativa de que directamente desaparezca la inflación, es lo que dice también el ministro Caputo. Hay que ver cómo sigue. Esperemos que esta cifra tendría que llegar al día donde un 2,8 sea justamente la inflación anual. Pero bueno, bastante, por eso digo, veamos de dónde veníamos como para tener en cuenta... Sí, hay que ver la secuencia completa, pero también ver cuáles son las causas, claro, ¿no? Digo, estamos hablando de un endeudamiento importante, el que contrajo el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que una inyección muy grande de dólares que anestesió a la inflación y por eso estamos viendo esta baja, pero bueno, el ciclo de endeudamiento después siempre hay que refinanciarlo a medida que van llegando los plazos, con lo cual es una película que hay que seguir en los próximos años. Bueno, pero nos quedamos con ese dato, entonces 2,8 la inflación de abril, bueno, y que se da 4 días antes de las elecciones justamente de tan trascendentes como son las de la Ciudad de Buenos Aires. Y imaginemos justamente lo que hubiera sido si hubiera sido un 5% como algunos diagnosticaban, hubiera sido todo un tiro en el pie. Claramente no es lo que sucedió, o sea que por eso imaginamos las caras de celebración que puede haber en la Casa de Gobierno. Bueno, hablábamos de las elecciones, ya hablamos de las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora también esta semana hubo anuncios respecto o concreciones respecto de las otras elecciones muy importantes como son las de la provincia de Buenos Aires. Así es, José, hubo una sesión, hubo
una doble sesión en espejo, que acá en el Congreso Nacional no estamos acostumbrados, claro, salvo algunas cuestiones muy puntuales, lo que había pasado con el beneficio del 2x1 para los represores, ¿no? Pero creo que tampoco fue el mismo día. No. ¿no? Y estas fueron cortitas, ¿no? Sí, esto fue el lunes, se definió en... Si acá a veces decimos trámite express, esto fue pero recontra, ultra express, a partir del acuerdo entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Podemos decir una suerte de tregua, un acuerdo puntual para definir el calendario, que ya estamos a mediados de mayo, era demasiado que siguiera prolongando la discusión. Y entonces se aprobó en el mismo día, el lunes, lo aprobó el Senado bonaerense y al ratito ya lo sancionó la Cámara de Diputados, prácticamente sin debate, en un tratamiento sobre tablas. Bueno, como para que quedara definido, ya estaba definido el desdoblamiento. La elección, como sabemos, en la provincia de Buenos Aires va a ser el 7 de septiembre para cargos provinciales y municipales, ¿no? Diputados y senadores bonaerenses, concejales municipales, consejeros escolares. Entonces la discusión ahí estaba que quedaba el cierre de las candidaturas para 30 días antes nada más. Iba a ser el 8 de agosto. Y bueno, la Junta Electoral, también el gobernador Kicillof, decían que no había tiempo para validar unos 10.000 candidatos entre todas las categorías para bueno, corroborar que pudieran presentarse, para confeccionar las boletas, imprimirlas, repartirlas. Ahí el kirchnerismo decía, bueno, hace falta esta modificación, veamos. Ahí había una discusión, más allá de esta técnica por la validación de las candidaturas, había una discusión política que era cuánto más cercano quedaba el cierre provincial al nacional. Claro. Entonces ahora vemos ahí en las placas que el cierre provincial va a ser el 19 de julio, unas semanas antes del 8 de agosto. Antes vamos a tener el 9 de julio la fecha de presentación de alianzas. El 8 de agosto va a ser la oficialización de las boletas, ya después de la validación de todos los candidatos. Y bueno, el 7 de septiembre, como vemos, las elecciones generales. Por un lado, bueno, para el peronismo hay digamos, repercusiones de esta sanción para el peronismo y para el PRO y para la Libertad Avanza. Para el peronismo, como decíamos, se separan los dos cierres. Vamos a tener el 17 de agosto el cierre nacional y bastante antes ahora, el 19 de julio, casi un mes antes, el cierre provincial. Ahí los de Axel Kicillof te decían, bueno, cuanto más separado los dos cierres, menos incidencia va a tener Cristina en el armado de las dos boletas, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, Cristina va a ser candidata en una u otra elección, entonces cuanto más juntos los dos cierres, más peso va a tener en todo. El lado de la cámpora del kirchnerismo te dicen, no influyen tanto las fechas porque ella va a tener incidencia igual, de cualquier manera. Ponían el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, que ya fueron los cierres, vamos a tener la elección este domingo, y el peronismo acordó de alguna manera un paquete de quienes ya son los candidatos a legisladores porteños y también a qué espacio por lo menos le va a tocar cada candidatura en las elecciones nacionales. Bueno, vamos a tener de todas maneras los cierres más separados, las campañas también van a ser un poco más separadas porque una vez que están las listas presentadas y oficializadas, ahí arranca la campaña. Para el PRO y la Libertad Avanza también influye esta sanción, porque ahí tenemos el 9 de julio, ya no el cierre de listas, sino la presentación de las alianzas como fecha límite para toda esta discusión que está teniendo, ¿no? El macrismo, el mileísmo, a ver si hay acuerdo o no en la provincia de Buenos Aires. Ese día lo vamos a saber, esa noche. El 9 de julio, fecha patria. A partir de ahí van a seguir caminando juntos o separados el PRO y la Libertad Avanza. Después van a quedar todavía quedan algunas discusiones electorales en la provincia de Buenos Aires. Ahí no se cumple, por lo visto, esa ley no escrita de que en años electorales no se pueden discutir cuestiones vinculadas porque estamos a mayo y bueno, recién se definen estas cuestiones y quedan algunas pendientes. Sí. Por ejemplo, las reelecciones indefinidas para legisladores. ¿Eso no se aprobó todavía o sí? Eso no se aprobó en un momento. ¿Tiene media sanción? Iba a entrar, no, tampoco. Tiene dictamen. Claro. Tiene dictamen del Senado. Está listo para ir al recinto del Senado. Una de las posibilidades era que entrara en la sesión del lunes, por lo menos en el Senado, no en diputados.
pero tampoco, ahí hay una disputa ahí porque quedaron afuera los intendentes. Claro. Algunos dicen que es un pase de factura del kirchnerismo para los intendentes que apoyaron a Kicillof, el desdoblamiento. Otros dicen que también es una estrategia acordada para que primero avance las relaciones indefinidas para los legisladores y después, como los intendentes tienen hasta 2027 para sacarse encima ese obstáculo, que quede como antecedente y después el año que viene avanzar con los intendentes. Pero la cuestión es que eso no avanzó. Y también está en análisis si vuelven las colectoras o no. En la provincia de Buenos Aires, como no hay PASO, las PASO, como sabemos, quedaron suspendidas, hay una discusión fuerte en el peronismo. Todavía no está confirmado que haya acuerdo, ¿no? Por la negociación por las listas entre el kirchnerismo y el sector de Axel Kicillof. Entonces, bueno, una alternativa puede ser que para algunos distritos, para algunas secciones electorales son 8, o para, mejor dicho, para los municipios, que pueda haber colectoras. Es decir, que 2 listas para concejales sumen para una misma lista de candidatos a diputados o senadores provinciales. Eso igual no tendría que pasar por la legislatura, lo puede definir Kicillof por decreto. Lo están evaluando porque puede ser una solución para que no haya quiebres en algunos municipios, pero también es bastante desprolijo, lo reconocen en el peronismo, va a ser motivo de críticas. Así que bueno, es una de las cuestiones pendientes. Y la otra es el diseño de las boletas, alguna vez lo comentamos en este programa. Del lado del peronismo están evaluando que sean sin color, sin fotos, para perjudicar o para tener una ventaja por sobre los candidatos de la Libertad Avanza, que se estima van a ser menos conocidos. Sería una estrategia, hay que ver qué resultado puede tener. Algunos dicen, bueno, eso puede tener algún impacto. Si lo están evaluando, se presume que sí. Me parece que sí. Como para que la figura de Milei traslade de manera que sea más complicado trasladar los votos a sus candidatos que no son tan conocidos, como puede ser los peronistas, que en algunos casos están analizando los intendentes mismos ser candidatos a diputados o senadores provinciales. Y vos que sabes todo de materia de las elecciones bonaerenses, ¿quién va a cuidar las elecciones estas al final? Bueno, ese es un tema también. Fue motivo de discusión cuando se estaba por definir si había desdoblamiento o no. Carlos Bianco, que es el ministro de Gobierno bonaerense, fue a hablar con funcionarios del Gobierno Nacional para que haya una colaboración de las fuerzas nacionales que habitualmente están custodiando las elecciones, principalmente Gendarmería, ¿no? Pero bueno, va a ser la policía bonaerense con apoyo de fuerzas nacionales. Esto es un desafío, es una suerte de pase de facturas por parte del kirchnerismo que están diciendo, bueno, hay que ver cómo funciona esto, ¿no? Cómo funciona la logística, la seguridad, bueno, diferentes cuestiones que la provincia no está acostumbrada a organizar y sobre todo, bueno, con un padrón tan importante, con dimensiones tan importantes, ¿no? Es claro, el principal no es nada sencillo, distrito del país, cerca de un 40% del electorado. Claro, totalmente, y tenés que tener toda la policía, manejar, protegiendo toda la estructura, la infraestructura, todo el desarrollo de los comicios no es nada sencillo y recordemos, va a ser la primera vez en realidad que se ocupa la provincia de Buenos Aires de todo, así que me parece que bueno, va a ser uno de los temas a tener muy en cuenta. ¿Hay una pista, Martín, sobre quiénes podrían ser los candidatos de los principales espacios? Y falta muchísimo para eso, falta mucho. Tenemos la elección del domingo, que va a dejar conclusiones en cuanto a cómo van a ser los armados, ¿no? Si va a haber, hay un escenario con un acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza, y hay otro escenario si van separados. Todavía, bueno, Cristina, en el peronismo, Cristina Kirchner, más allá de que dejó trascender que podía ser candidata a legisladora provincial, a diputada provincial por la tercera sección, todavía eso no está confirmado. Sí, en base a lo que haga Cristina, después se acomoda todo el resto del peronismo, ¿no? Claro. Sí, el hundimiento de ficha limpia le abre la puerta a que ella acepte una candidatura a diputada nacional que podría ordenar un poco la cuestión de las candidaturas nacionales, porque si no se podría fragmentar bastante y en todo caso la discusión será la antesala, ¿no? En el cierre de las listas provinciales. Claro. Y en el caso de Cristina Kirchner todavía, bueno, hay que ver también si la Corte Suprema se pronuncia, ¿no? Por el
la causa vialidad, que en ese caso, si la Corte Suprema deja firme la condena, ahí quedaría fuera de carrera en las dos elecciones. Pero claro, es verdad que todo el espectro del peronismo está esperando que mueva a Cristina Fernández de Kirchner para después ver cómo se acomodan las demás piezas. Así es. Bueno, pero ahora volvemos al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados. Hoy hubo actividad también por la mañana, no crean que no. Hubo una reunión de la Comisión de Industria que preside la diputada del PRO, Ana Clara Romero, que recibió a referentes de la industria de curtidores, justamente. Bueno, se habló de instrumentar una ley, pero bueno, veamos qué decía sobre el tema el diputado Pablo Servi. Creo que es importante la industria del cuero y tomarlo dentro de una cadena más grande como es la cadena de la carne, ¿no? Por ahí decían que se toma como residuo hoy como un accidente de la producción, pero debería ser parte o componente de la cadena de la carne y ayudar a que ésta sea más competitiva, así como la del cuero, porque históricamente se ha financiado la faena con el cuero, ¿no? Digamos, el valor del cuero es el que servía para pagar la faena y es parte de la cadena. Y como digo, si el cuero funciona, también va a hacer que sea más competitiva otra actividad tan arraigada como es en el caso de nuestro país, la ganadería. Y el cuero creo que es algo también que es una marca nacional, ¿no? Cuando viene un extranjero a los negocios de campera de cuero, de distintos accesorios, creo que es parte de la identidad argentina, así como la carne y otras cuestiones que nos marcan en el mundo. Así que creo que es importante, ojalá que podamos avanzar en estos proyectos que generan tanto empleo y tanto valor agregado. Y creo que ahí también está la otra discusión que tenemos que dar, ¿no? ¿Cómo hacemos para que estas industrias sean competitivas o dar productividad? Y ahí creo que hay una componente a cadenas o economías regionales, como se le puede llegar a llamar, que tienen gran cantidad o componente de mano de obra y agregan valor. Tenemos un sistema tributario que castiga el agregado de valor, sobre todo ingresos brutos y algunos otros impuestos indirectos que se acumulan en la cadena, y creo que tenemos que también ir dando esa discusión, porque más allá de que podamos diferenciar el cuero, creo que tenemos que lograr competitividad en las distintas cadenas, y esas son las cuestiones que exceden no solamente lo nacional, sino también hay que trabajar a nivel provincias y municipios en que podamos tener competitividad. Y como digo, esto está concatenado. La cadena del cuero, si le va bien, también va a ayudar a la competitividad de otras cadenas que aportan al desarrollo de nuestro país. Así que espero que podamos avanzar en esto y bueno, gracias por el espacio. Hablando durante la reunión de esta mañana, fue bien temprano, alrededor de las 10 de la mañana arrancó esto, se extendió hasta el mediodía. Hubo referentes de toda la industria curtidora, como decíamos. Se trataron dos proyectos en particular para establecer un marco legal que regule el uso del término cuero. Vieron que Servi repetía la palabra cuero justamente para la denominación de diferentes productos con el objetivo de proteger tanto a la industria como a los consumidores. Bueno, inclusive después de cuando terminaron de exponer los invitados, después se quedaron los legisladores, como suele suceder, pero bueno, hubo un intercambio bueno, entre los propios legisladores para ver de qué manera se podía avanzar con este tema. Se habló de integrar a la Comisión de Defensa del Consumidor, porque este proyecto tiene giro a esa comisión, y se decía, bueno, haberlo avisado antes, entonces armaban un plenario directamente, pero bueno, son esas cuestiones que a lo mejor uno dice, bueno, no va a avanzar el proyecto, acá le metieron garra, trataron de hacerlo avanzar, entonces había representantes de todos los sectores y viendo la posibilidad de avanzar y habiendo escuchado a los representantes empresarios, bueno, vieron la posibilidad de que en la próxima reunión sean convocados también los de la Comisión de Defensa del Consumidor, y para mostrar que estaban integrados todos los sectores, porque en estas cuestiones para que eso avance tiene que haber, bueno, acá tenemos una comisión presidida por un aliado como es el PRO, y también teníamos presentes al diputado Julio Moreno Ovalle, que esto decía. La verdad que es un tema, una materia pendiente que podemos decirle a todos los que estamos trabajando con el tema cueros. Así que desde ya les agradezco muchísimo a todo el acompañamiento, y por supuesto esto es el comienzo para incentivar todo lo que sea industria, valor agregado, etcétera. Y después también mi agradecimiento no solamente a los que vinieron y pudieron exponer sus criterios, sino a todos los colegas que están acompañando, a pesar de que no han hablado, pero sí nos han venido a acompañar, porque es un tema
tema que también nos incumbe y nos corresponde a todos. Así que ya les agradezco y obviamente el compromiso nuestro es que este proyecto siga adelante, seguir con todos los requisitos, todos los objetivos que se tienen que cumplir a partir de ahora, y agradecerles, por supuesto, y desde ya mi compromiso, y sé que ustedes no nos lo van a negar, de que cualquier duda que tengamos seguramente nos van a apoyar. Así que muchísimas gracias, gracias por venir y gracias, colegas, por todo el acompañamiento en un proyecto productivo que sí es importante para el país. Escuchábamos al diputado Julio Moreno Valle, hombre del oficialismo de Salta, que esta semana dentro del oficialismo está de moda la provincia de Salta por los buenos resultados que tuvo La Libertad Avanza ahí. Y bueno, entonces por eso decíamos, o sea, las palabras laudatorias del oficialismo, se fueron los representantes de las industrias curtidoras, bueno, se fueron bastante ilusionados respecto de que pueda llegar a avanzar este proyecto que tiene que ver con la producción, porque uno, decimos siempre, cuando llega un proyecto a las comisiones, bueno, primero es que llegue, por lo menos que sea tratado en las comisiones. Los proyectos se presentan mucho, alrededor de 2000 y pico proyectos anuales. Pero bueno, que lleguen a las comisiones y que ahí hay que ver qué giros te dan, cuántos giros te dan. Acá le dieron 2 giros, faltó el acompañamiento de defensa del consumidor, que normalmente es una comisión que no trata proyectos en realidad contra su voluntad, porque tienen que hacer informativas en realidad porque no les giran nada. A estos se lo giraron y bueno, se la estaban perdiendo, así que en la próxima, en cualquier momento, van a sumarse a este tema y avanzar en esta cuestión que tuvo la anuencia de los representantes de la industria del cuero. Bueno, llegamos al final de esta edición, esta semana electoral. Veremos a ver cómo le dimos bastante cobertura a lo que son las elecciones más importantes de las que vienen, la de la Ciudad de Buenos Aires y la de la provincia de Buenos Aires. Veremos después, bueno, después tenemos el 26 de octubre las generales. Gracias, Martín. Buenas tardes, José. Gracias, Sebastián. Gracias. Nos vemos en la semana y con ustedes nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15. Ahora los dejamos en compañía de los compañeros de Pasos Perdidos. Será entonces hasta mañana.